Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar el tema de herramientas para diseño de proyectos de CCTV. Son herramientas gratuitas proporcionadas por el fabricante, las tenemos colgadas ya en la página de Grupo Control. Son herramientas que no requieren licenciamiento y sirven para el diseño de sus proyectos en CCTV en cuanto a la adecuación de cámaras, la resolución de las cámaras, el tiempo de grabación, el ancho de banda óptimo, cuál debería ser la ubicación más adecuada, diagramas de conexión, en fin, hay un sinnúmero de posibilidades que les van a dar a ustedes la posibilidad de ser más competitivos ante sus clientes y su competencia. Vamos a comenzar entonces con los siguientes programas. El primer programa que vamos a trabajar es el SAP Tool. El SAP Tool, como ya muchos lo conocen, es un programa que nos permite verificar en la red qué equipos tenemos conectados de la marca de Haivision, de Esbis o de Hilux. Equipos que se encuentren en la red independiente de la IP que tengan. Entonces, el programa nos sirve primero para inicializar equipos de fábrica cuando los tenemos recién adquiridos y podemos colocar los datos que queramos, la nueva contraseña de administrador y podemos modificar los parámetros de fábrica. Si vemos acá tenemos un listado de equipos agregados, adicional, una vez están inicializados, si tenemos algún inconveniente con algún equipo en cuanto a contraseña, podemos restablecer la contraseña desde este software. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para efecto de la práctica, vamos a tomar el siguiente deber. Ese es un deber que yo tengo aquí ya instalado en la oficina. Voy a suponer que no conozco la contraseña. Cuando no conozco la contraseña, el procedimiento es el siguiente. Aquí abajo a la derecha donde dice Forgot Password, olvidó contraseña, le damos clic y luego le damos en exportar. Al exportar el archivo, buscamos el lugar donde lo vamos a guardar y seleccionamos carpeta. Cancelamos, ya cerramos el programa. Ese archivo que se genera es este que les estoy mostrando. Una vez este archivo lo tengan ustedes, es en formato XML, no le cambian el nombre, simplemente lo envían, nos envían este archivo a nosotros y ya nosotros cuadramos con fabricante para que ellos nos envíen el archivo de respuesta para restablecer la clave. Cuando el fabricante nos envía el archivo, simplemente nuevamente abren el SAP Tool, escogen el elemento que vayan a resetear nuevamente, se van acá a Forgot Password y ya no van a dar exportar, sino aquí abajo donde dice importar archivo, van a buscar el archivo que nosotros les enviamos como respuesta para hacer el reset de la contraseña. En este caso, el fabricante ya nos había colaborado, nos había enviado este archivo, no hay necesidad de cambiar nombres ni nada como les digo. Simplemente colocan nuevamente su nuevo nombre de usuario y, perdón, su contraseña y la confirman. Le dan confirmar y de esta manera nos aparece que el equipo ha quedado con el reseteo exitoso. Ese es el trámite para el tema del reset de contraseña. Ahora bien, resulta que podemos tener un equipo al cual hayamos olvidado la cuenta de HiConnect en la cual ya estado vinculada. Si por algún momento olvidamos esa cuenta y necesitamos desvincular el equipo, simplemente nos dirigimos aquí nuevamente, escogemos el equipo, en la parte de arriba donde dice desvincular, este botón que dice Unbind que les estoy aquí mostrando, cliquean y simplemente deben escribir nombre de usuario del equipo, que sí lo deben conocer, y la contraseña que ese equipo tuviera. Si no la conocen, primero hacen el primer paso de este video en el que restablecen la clave. Una vez tengan ese paso, ya simplemente colocan nombre de usuario, la contraseña de ese equipo y escriben ese código de verificación que nos aparece ahí al lado derecho. Es aleatorio, en este caso nos salió este y le damos confirmar. Cuando le damos confirmar nos dice que ha sido desvinculado de manera exitosa. Ese es el uso del SAP Tool como tal. De igual manera, cuando tengan el equipo y quieran cambiar los parámetros de la red, cliquean en el equipo y aquí lo pueden decir, le inhabilito el HiConnect y le quito, por ejemplo, el DHCP para poder tener parámetros de IP fija y las modifico según la red que yo tenga. La segunda herramienta que vamos a utilizar es la que les muestro acá, se llama Batch Config Tool. Esta herramienta nos permite configurar parámetros iniciales de los equipos de manera masiva, por lotes como el nombre lo indica. Resulta que tenemos un listado de equipos que de pronto por sus características sean los mismos y queremos actualizarle el firmware a todos los equipos de manera remota. Para no tener que hacerlo desde la interfaz web uno a uno, simplemente podemos agregar los equipos en este listado. Entonces tenemos los siguientes equipos. Tenemos lo siguiente, tenemos que uno de los equipos estaba en la red 10.10.100.79 y la contraseña que ya tenía el equipo previamente. Agregamos el equipo, esperamos que lo encuentre.
¿sí? Este es uno de los equipos. Y agregamos el segundo equipo, que es de la misma referencia, que está en la red 10, 10, 100, 232. Estos son obviamente redes locales que se hacen para efecto de la práctica. Tenemos ambos equipos. Si podemos ver, ambos son de la familia 7208 HUHI. Este simplemente K1 y K2 indica que uno tiene espacio para un disco duro y otro para dos. Pero el equipo en general es de 8 canales y permite hasta 8 megapíxeles. En el caso que tengamos, por ejemplo, hasta 256 equipos y tengamos que hacer una actualización de firmware masiva, no nos tocaría abrir uno por uno, sino que desde este programa lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la parte aquí donde dice actualizar, ¿sí? Buscamos acá la versión del firmware que necesitamos para hacer obviamente la actualización. Es en este caso este, ya nos lo proporcionó el fabricante, abrimos y le damos en OK. Si vemos, el equipo comienza un proceso de carga obviamente de manera paralela, comienza primero de arriba hacia abajo, actualizando los equipos que tengamos. De esta manera nosotros podemos dejar listo el tema del firmware sin tener que acceder a la interfaz web de los equipos, ¿sí? Aquí obviamente nos aparece que no se carga el archivo porque fue una versión anterior de firmware que le cargué, o sea, el equipo ya tiene la última versión, si la ven acá. Yo le estoy cargando una versión 4.1, por eso no nos aparece, pero el procedimiento como tal de actualización es este. Una vez ya ustedes tengan, por ejemplo, la actualización, también pueden acceder a otros parámetros como que visualización en vivo de los equipos, si quiero ver de pronto alguna cámara en vivo, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, varias cámaras conectadas en uno de los dos deberes. Y aquí tengo también una forma para acceder de manera remota a la interfaz web de manera más sencilla a los equipos. Esta interfaz que están viendo acá es muy similar a la que se accede desde el IBMS. Personalmente, yo personalmente no la recomiendo, prefiero que siempre que traten en lo posible de hacer la configuración de manera remota a través del Internet Explorer. Este es el funcionamiento como tal de esta herramienta, actualización de manera masiva y de parámetros de fábrica de manera masiva en varios equipos. La siguiente herramienta a utilizar es la calculadora de espacio en disco y de ancho de banda. ¿Con qué fin? Poder verificar cuáles son los mejores parámetros para el diseño de los proyectos de CCTV. Lo que están viendo acá es lo siguiente, tenemos una interfaz que nos dice qué equipo vamos a agregar, esto es simplemente nombre, vamos a decir que vamos a tener un DVR, por ejemplo, de 16 canales. Aquí colocan simplemente el nombre de etiqueta y aquí colocan el número de canales de ese equipo. Aquí vamos a especificar lo siguiente, la tasa de compresión a la cual queremos almacenar. Este tema de la tasa de compresión hace referencia a la capacidad de grabación en tiempo en el disco duro. A medida que aumento la capacidad de compresión, puedo tener más tiempo de grabación, pero deben verificar que los equipos tengan la compatibilidad en el DVR y que las cámaras también lo soporten. Para efectos de la práctica lo dejaremos en H264 y vamos a suponer que los equipos que compramos o las cámaras que vamos a montar en ese DVR son de 2 megapíxeles. Entonces buscamos acá en el listado, tenemos que es 1080p, la que hace referencia a 2 megapíxeles. Imagen en tiempo real es a partir de 30 frames por segundo. Recuerden que los frames son fotos que se toman durante un segundo y a medida que hayan más fotos, la imagen, el video es más fluido. La grabación real se considera de 30 hacia adelante, sin embargo, a partir de 22 ahorra una buena cantidad de recursos en el equipo y sigue siendo un movimiento relativamente fluido para los humanos. Entonces lo dejamos en 22 para este caso y vamos a cuadrar la complejidad de la escena. La complejidad de la escena hace referencia a qué tanto movimiento hay en la escena normalmente. Es muy distinto tener la grabación de una alcoba que está vacía y que no hay movimiento durante todo el día, a tener la grabación en alta complejidad, por ejemplo, en una autopista que que va a transitar automóviles durante todo el día. Entonces, dependiendo de la complejidad, ustedes más o menos escogen. Supongamos que la vamos a dejar en medio y esta es la velocidad de transmisión como tal de esos datos. La recomiendo que se deje por lo general en 1024. Formato de video para Latinoamérica, NTSC, y le damos a agregar. Lo que ven aquí a la derecha es lo siguiente. Tenemos un DVR de 16 canales de cámaras de 2 megapíxeles con 22 frames. Significa que el ancho de banda necesario para que realmente todas las cámaras se puedan ver en manera simultánea y no tengamos problemas de que se nos cuelguen las imágenes, es un ancho de banda de 16 megabaudios. ¿Ustedes qué pueden hacer acá? Pueden verificar en
la página de Speed Test en su red personal, pueden verificar qué ancho de banda tienen. Recomendación: siempre tener en cuenta que los proyectos de CCTV se diseñan no con el ancho de banda de descarga, sino con el de carga. Y recuerden que el de carga por lo general es inferior al de descarga. Entonces muchas veces compran un internet de 30 megas diciendo que es que tienen 30 megas, pero en carga pueden ser solo 5. Entonces el sistema es muy colgado en ese sentido. Tienen que tener presente que los diseños en CCTV se hacen es con el ancho de banda de carga. El ancho de banda que ven acá es aproximadamente de 25 megas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos dar a entender que con el ancho de banda que tenemos aquí para la prueba es suficiente para que no nos vaya a mostrar problemas de que se nos cuelguen las imágenes. De igual manera, si variamos los frames, si variamos cualquier otro parámetro, obviamente aquí se nos va a variar en el total de ancho de banda. Entonces, esto nos muestra cuál es el ancho de banda permitido o el mínimo requerido para que los sistemas funcionen de manera óptima. Tenemos otras dos opciones que dice espacio dado y tiempo dado. Espacio dado hace referencia a que si tengo un disco duro, aquí por fábrica dice que son 4 teras, pero lo podemos modificar. Supongamos que para este mismo caso, un DVR, 16 canales, 2 megapíxeles, vamos a decir que le vamos a colocar un disco de 2 teras. Si estas condiciones se cumplen, podemos tener en total que en un disco de 2 teras, grabando 24 horas todos los días, vamos a poder almacenar hasta 11 días en ese disco duro de las 16 cámaras. De igual manera, si ustedes preguntan por la grabación por movimiento, no hay una fórmula que nos permita decir por movimiento cuánto es el tiempo de grabación, porque el movimiento depende mucho del lugar donde lo coloquen y de la complejidad de la escena. Sin embargo, para la práctica vamos a suponer que es aproximadamente un tercio del día, o sea, que son solamente 8 horas en las que digamos que no va a haber movimiento y que el resto del día, o sea, las 16 horas, va a tener movimiento. Si lo ven así, más o menos con un 30% de, perdón, con un 60% de movimiento en la escena, aproximadamente podríamos grabar 16 días en ese disco duro para lo mismo, un DVR, 16 canales, 2 megapíxeles. Aquí nos muestra en días o el equivalente más o menos en semanas, serían 2 semanas aproximadamente y obviamente 0 meses, no voy a alcanzar ni siquiera a llegar al mes. Si aumento el espacio en disco, colocamos uno por ejemplo de 10 teras, obviamente sí ya nos muestra el tiempo de grabación. Entonces lo podemos ver en teras o en gigas, dependiendo del disco que ustedes vayan a colocar. Esto si ustedes ya tienen el disco y él pueden solucionar al cliente la duda de que tengo un disco de 2 teras, ¿cuánto puedo grabar? Ustedes le hacen el cálculo acá para que tengan criterio de poderle definir al cliente. Y la otra es simplemente, cuando el cliente les diga a ustedes, quiero grabar, por ejemplo, 3 meses, que me garantice grabación de 3 meses en este equipo, entonces se van acá a tiempo dado y aquí les arroja el resultado del disco duro necesario. Vamos a escoger aquí, por ejemplo, en meses, vamos a decir que 3 meses para el ejemplo, y lo mismo para un DVR de 16 canales de 2 megapíxeles a 22 frames. Si queremos grabar 3 meses, 24/7, necesitamos un disco de 17 teras. Si lo bajamos, por ejemplo, aquí diciendo que fuera por movimiento, aproximadamente con 11 teras lo podríamos realizar, ¿sí? Esa es la funcionalidad de este software. Darle a ustedes las herramientas para que puedan hablar con el cliente y poderles definir qué es lo que realmente necesitan según sus necesidades. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es el selector de lentes. Como el nombre lo indica, es una herramienta que nos permite determinar, según la distancia a la que queramos ubicar la cámara y los objetos que queramos verificar, cuál es el mejor lente que podemos utilizar para la cámara. Aquí arriba a la izquierda podemos ver la referencia que tenemos actual de la cámara y podemos cliquear acá para buscar una referencia de las que sean más conocidas. Vamos a utilizar, por ejemplo, el filtro para buscar una cámara que pueda ser análoga o IP. Vamos a decir que en este caso la cámara que vamos a utilizar es una cámara de 2 megapíxeles. Aquí tenemos una variedad de cámaras, pueden ser análogas o IP como les digo, y aquí simplemente ya buscamos la referencia de la cámara que tengamos obviamente pensado montar, sea por licitación o sea ya por la que el cliente tenga como tal. Entonces para poder aconsejar al cliente también cómo instalarla. Aquí en el listado vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con esta. Es una de las cámaras más comunes, entonces quiero hacerla con esto para que vean la siguiente explicación. Tenemos acá arriba en el centro 4 cuadros que nos indican que el cuadro verde es confirmado, el amarillo es que es una zona de reconocimiento, la azul de detección y la gris es borrosa. Y abajo a la derecha tenemos la siguiente escena. Tenemos un panorama en amarillo, o sea que viene siendo la zona de reconocimiento,
con un árbol. Esto viene siendo la simulación de un árbol. A partir de esa zona amarilla, más lejos, cada vez que me alejo, paso de la zona de reconocimiento a la de detección, que es esta azul que estamos viendo acá. Aquí yo estoy detectando que hay algo, pero no logro reconocer bien qué es, ¿sí? Entonces, por eso el tipo de lente y el ángulo de apertura, la distancia a la cual esté el objeto, influye mucho, obviamente, en la selección de la mejor cámara. Tenemos esta cámara, recuerden que esta es una lente fija, puede ir en lente 2,8 o 3,6. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que yo quiero ubicar mi cámara a una altura, por decir, de 4,5 metros aproximadamente, o sea, acá, ¿sí? Aquí la tengo a una altura de montaje, 4,5 metros, es una altura relativamente estable porque no se van a robar la cámara porque no tienen acceso a ella y porque a 4 metros puede ver bien todavía en escenas que estén obviamente en el suelo. Si vemos acá, si la ubicamos con un ángulo de 30 grados, nosotros podemos variar el ángulo también, la acomodo bien, le podemos variar el ángulo. Dependiendo de la variación del ángulo, obviamente vamos a tener puntos ciegos, como este que les estoy acá mostrando, y vamos a tener una mejor zona de reconocimiento y detección a medida que miremos más hacia el piso, ¿sí? Si aquí la tengo con este ángulo, por ejemplo, no tendría puntos ciegos, pero tendría obviamente toda la escena en el piso. Entonces aquí significa que no logro ver bien porque esta escena hace que me tape, perdón, que cualquier objeto salga de la escena porque queda mucho más grande que la escena que estoy logrando barrer. Entonces simplemente ya ustedes empiezan a jugar con el ángulo. Si ven que yo hago esta variación acá, varían los parámetros acá en el tamaño. Entonces vamos a explicar lo siguiente. Supongamos que yo la quiero instalar a 45 grados del eje central como tal, o sea, va a estar mirando a 45 grados. Significa que a 45 grados, para yo poder ver un objeto de aproximadamente 5 metros de alto, requiero instalar la cámara aproximadamente a 7 metros. O sea, si en el punto más lejano yo no quiero perder detalles de un objeto que mide 5 metros, me tocará instalar la cámara a 7 metros, en un lente de 2,8. Recuerden que si varío el lente, también varío la capacidad, obviamente, de ajuste de la visual. Entonces, tener muy presente estos parámetros. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Yo tengo una cámara, lo voy a colocar, por ejemplo, acá y voy a decir que la cámara va a mirar objetos de 3 metros aproximadamente. Si yo expando la distancia como tal, podemos ver lo siguiente. Tengo la zona gris, que es la borrosa, significa que yo aquí en esta zona yo ya no, ni siquiera logro ver el árbol en la parte de arriba, el negro que estaba viendo ahorita. A medida que me acerco, voy teniendo cada vez un poco más de detalle de la escena como tal. Miren que aquí arriba, en este dibujo, ya logro ver un panorama un poco azul y un punto negro. O sea que ya sé que allá hay un objeto, por eso se llama la zona de detección. No sé bien qué hay, pero sé que hay algo allá. Si me sigo acercando, puedo tener cada vez una mejor visualización. Aquí ya más o menos me doy cuenta que es un objeto que puede ser un árbol o cualquier otro elemento con esta forma geométrica. Y cuando llego a la zona como tal de reconocimiento, o sea, la amarilla, ya tengo pleno reconocimiento de que realmente es un árbol. La zona confirmada, la verde, es mucho más cerca. Esta ya me indica que el árbol como tal ya viene siendo con algunas características, o sea, este árbol ya total, este verde, este rojo que les estoy mostrando acá. Significa que al igual que los humanos, la cámara puede ver hacia el infinito. Obviamente cada vez que se aleje más desde la visual, desde el punto donde se instaló, uno va a tener siempre menos detalles. El ojo del infinito puede ver, digamos, las montañas, más cerca puede ver que la montaña se compone de árboles, más cerca puede ver cuántos árboles más o menos hay en un área y mucho más cerca puede saber qué tipo de árbol es. Entonces, al igual que los humanos, el lente o la cámara como tal también simula la distancia. Esto, por ejemplo, como de tamaño, para uno poder hacer un tamaño o poder diferenciar bien los tamaños de las cosas. Por eso es acá el mapa de escalas. Y aquí tenemos el de píxeles. Los píxeles, obviamente, son los puntos de luz que componen la imagen. Entonces, igual, si yo estoy mirando desde muy lejos, no puedo tener buen detalle, por ejemplo, de esta placa y de esta persona. A medida que yo me acerco, o sea, que el objeto está más cerca de la cámara, yo voy a tener siempre una mejor capacidad de reconocimiento. Aquí logro ver un poco mejor la placa y aunque no veo muy bien el rostro de la persona, por lo menos ya logro distinguir parte de la silueta del rostro. A medida que me acerco, la imagen va mejorando, si lo logran ver acá.
Si estoy, por ejemplo, acá en la zona de reconocimiento, ya sé bien que es una persona. Y cuando estoy en la zona de confirmación, ya es una zona nítida en la que yo ya logro ver bien los rasgos de la persona y saber quién es. Esto se puede hacer para cualquier tipo de referencia de cámara, sea análoga o IP. Entonces la idea es que ustedes tengan las bases para poder siempre discutir con el cliente y poderle dar siempre la mejor asesoría, tener criterio para poder decirle qué tipo de lente, qué cámara y a qué altura la van a utilizar. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es esta de diseño, herramienta de diseño de HIK, o sea, de HiConnect, de Hikvision como tal. Esta herramienta nos permite a nosotros generar un mapa de las conexiones de los equipos, verificar cuál es la velocidad de conexión y poder generar un informe ante un cliente para presentar, por ejemplo, una licitación. Tenemos lo siguiente, un listado de equipos, sean en IP, en este caso cámaras IP, cámaras análogas, DVRs, NVRs y switches. Vamos a hacer el ejemplo con un DVR. Vamos a escoger un DVR, vamos a decir que vamos a utilizar este 7204, es uno de los más comunes que también se han vendido aquí en Grupo Control. Tenemos entonces acá el DVR, lo arrastramos hacia el mapa, hacia la zona en la cual se va a mapear y tenemos la referencia. Si cliqueamos sobre él podemos ver algunas características, entonces podemos ver que es un DVR que nos permite hasta cámaras IP de 4 megapíxeles. Recuerden que es un DVR de 4 canales, pero permite 2 canales IP. Entonces podemos agregar en total 6 cámaras, inclusive aquí nos indica entrada de video 4 canales, pero también nos dice que cámaras IP soportadas 2 canales, ¿sí? Una vez determinadas las características del DVR, procedemos a buscar una cámara análoga para hacer el ejemplo. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar, por decir, esta bala análoga. Esta bala es de 720, o sea que es compatible, porque el DVR, recuerden que es hasta de 4 megapíxeles. Tenemos entonces la cámara, podemos colocar obviamente la cantidad de cámaras, que en total pueden ser máximo 4, y vamos a buscar una cámara IP. Aquí la vamos a buscar, y por decir, vamos a colocar esta referencia. Esta referencia es de 3 megapíxeles, y aquí nos indica que nos permite hasta resolución de 4 megapíxeles el DVR, entonces si la cámara es de 3, es compatible. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá entonces? Podemos hacer lo siguiente, una simulación de la interconexión de los equipos y podemos asignar unas IPs virtuales para el informe. Vamos primero, obviamente, para interconectar todo esto necesitamos un switch. Buscamos un switch, en este caso uno pequeño de 4 puertos, iría aquí en el centro. Aquí, en la parte donde está este cableado, este dibujo, recomiendo que lo hagan con este que dice polilínea. Lo hace de manera a través de líneas rectas, entonces lo podemos colocar de esta manera. Tenemos los equipos y ya definimos el tipo de línea. Antes de cablear, aquí podemos definir el tipo de cableado que en teoría utilizaríamos. Si fuera en base mega, en base giga, en coaxial, o cómo lo vamos a hacer. Recomiendo que lo hagan en auto porque en auto les mostraría cuál de estas medidas sería la que sería funcional para el equipo. Entonces no todo tiene que ser para un switch en base giga porque obviamente sería más costoso que uno base mega. Entonces lo dejamos en auto. Obviamente cámara análoga va directo al DVR, no al switch, sino al DVR, perdón. Entonces aquí en este punto, clic sostenido hasta el equipo. Entonces miren que aquí ya nos está indicando que ese cableado funciona por coaxial. O sea que aquí nos está mostrando lo que les decía. Él escoge de una vez que es coaxial. Recuerden que para cámaras análogas pueden ser coaxial o puede ser UTP. Aquí ya el DVR tiene un punto de red, ese sí lo vamos a cablear al switch. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser un cableado, vamos a hacer por ejemplo acceso a internet de equipo para poder ver por ejemplo las cámaras en el celular. Nos indica que este DVR funciona con un cable, con un switch que sea en base mega, funciona bien. Entonces aquí nos muestra el mismo el equipo. Y la cámara IP debe ir también al switch. ¿Sí? También funcionaría con una conexión en base mega. Entonces aquí nos muestra el diagrama. Tenemos el switch, al switch estamos conectando la cámara IP, el DVR y al DVR la cámara análoga. De esta manera podemos ver de una manera más técnica y más profesional un diagrama para presentarle a un cliente. Obviamente esto le da a uno seguridad para hablar ante el cliente y al cliente le muestra obviamente que está hablando con alguien que sabe del tema. Vamos a la parte de asignación de IPs, acá donde lo están viendo. La análoga no tiene IP, entonces solamente nos saldrían dos elementos, el DVR y la cámara IP. El switch no sale porque es un switch no administrable. Si le damos acá, vemos que solo tenemos dos objetos, que son la referencia del DVR y la referencia de la cámara IP. Cliqueamos en el primero
y aquí cambiamos la IP. Supongamos que vamos a dejar la IP en este mismo segmento. Vamos a decir que este primer equipo es la dirección que termina en 100, le damos preview y le damos OK. Entonces aquí queda guardada esa IP. Si la ven, aquí queda guardada. Hacemos lo mismo con el segundo. Obviamente el segmento de red debe cambiar, entonces sería la 101. Le damos preview y le damos OK. De esta manera quedan guardadas las IPs en una red virtual. O sea, aquí yo no puedo hacer un ping y no me va a funcionar, simplemente es para yo poder mostrar en mi informe que este equipo ocuparía esta dirección y que este equipo ocuparía esta otra dirección. Entonces, cuando tengo esto, simplemente voy llenando el informe con todo lo que necesite de presentación para el cliente. OK. Bueno, aquí ya pues porque ya grabé, entonces puedo cancelar. Una vez ya tenga los equipos, todo mi sistema de CCTV y todo lo que necesite montado, ya me voy a la parte de reporte. En reporte, yo puedo ver lo siguiente, puedo ver el diagrama fue el que hicimos, la lista de dispositivos, las que tenemos, información de dispositivos, los 4 dispositivos que agregamos, ¿sí? Un listado para el equipo. Ancho de banda no necesito, y almacenamiento. Para eso está la herramienta anterior que vimos del almacenamiento, la calculadora de espacio en disco y de almacenamiento para la red. Y podemos exportar este informe en varios formatos. Por ejemplo, el diagrama es un dibujo, entonces aquí nos aparece que es en formato BMP. Vamos a escritorio, le colocamos, por ejemplo, mapa, por decir que va a ser el diagrama de los equipos como tal, ¿sí? Grabamos. Aquí ya queda grabado, podemos cerrar. Lista de dispositivos, vamos acá, lo podemos exportar en Word o en Excel. Vamos a exportarlo en Excel, entonces le colocamos acá equipos, en Excel, en el escritorio también. Información de dispositivos, esperemos que nos guarde y pasamos a información de dispositivos. Aquí nos aparece ya que el archivo fue exportado y cerramos. Vamos ahora a información de dispositivos. Si queremos ver el listado para mostrarle a los clientes, exportarlo en Excel también y colocamos, por ejemplo, lista, escritorio y guardamos. Esperamos que exporte y ya con eso tenemos información de los equipos, información técnica. Cerramos el programa y podemos ver los siguientes 3 archivos, son estos de acá y el que hemos dejado llamado mapa. Entonces aquí los voy a colocar para que lo logren ver. Entonces tenemos el mapa para mostrarle al cliente una imagen de lo que realmente viene siendo el proyecto. Le vamos a decir, le vamos a vender un DVR, un switch y estas 2 cámaras van conectadas así. Aquí ya podemos ver en información, si abrimos el archivo de Excel nos muestra la información como tal de lo que tenemos configurado en nuestra red. Tenemos un switch de 4 puertos aquí en la parte de switches. Nos vamos, por ejemplo, en la parte de domo. Vamos acá, por ejemplo, podemos buscar acá en cámara análoga, vemos que tenemos la cámara análoga, DVR tenemos la información de un DVR, accesorios no tenemos, switches sí tenemos que es uno, aquí en la cámara IP, pudo haber sido que no la guardé, entonces no me aparecía el nombre de la cámara IP, pero miren que él genera un informe muy detallado de la cantidad de equipos y referencias de lo que ustedes fueron diseñando. Entonces ustedes le pueden presentar esto al cliente para mostrarle obviamente como el alcance del proyecto y lo que se necesita. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos esta parte de listado de equipos. Aquí los podemos ver entonces. El primer equipo que vamos a utilizar es, por ejemplo, esta. Vamos a utilizar como tal, la referencia es esta, la que les estoy mostrando acá. Entonces nos dice las especificaciones técnicas de ese producto para que ustedes le muestren al cliente en el informe. Esto era para el DVR, esto era para la cámara análoga, esto era para la cámara IP, como les digo no me quedó almacenada, y la lista de dispositivos, aquí aparecen los 4 equipos, ¿sí? Entonces miren que esto sirve mucho, repito nuevamente, para dar un informe detallado al cliente y mostrar seguridad ante él, sirve para una licitación, para presentar algo formal, y obviamente para que el cliente vea que en uno tiene un buen proveedor. La próxima herramienta que vamos a utilizar es esta HiGuide 3.2. Simplemente la simulación de la interfaz local de lo que eran los equipos Haivision antes de la nueva actualización que los volvió en color azul. Esta es la interfaz inicial. Simplemente aquí nos muestra como si tuviera 4 cámaras, entonces si damos clic derecho, aquí nos muestra como tal lo que arroja el menú, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se trabajaría el equipo. Si le damos en menú, aquí nos muestra lo que era el menú original. Si queremos ver grabaciones, aquí buscaríamos las cámaras, aquí buscaríamos las fechas,
y aquí podríamos ver obviamente el tiempo en el que va saliendo la grabación. Estando nuevamente aquí, por ejemplo, podemos ver que en teoría aquí podríamos exportar los datos del equipo. Obviamente aquí no voy a hacer nada, aquí no tiene ningún funcionamiento, aquí no voy a dar vistas en vivo ni grabaciones, porque es simplemente una interfaz de guía para que se puedan dar cuenta bien cómo eran las cosas, en qué orden estaban las cosas antes de que se cambiara la nueva interfaz. Si le damos, por ejemplo, a disco duro, aquí en teoría debería aparecer un disco duro, aquí le darían en inicializar, o sea, buscarían el disco, luego le darían en inicializar y ahí ya podrían tener obviamente el reset del disco, el formateo para poder funcionar. Entonces miren que esto es una herramienta más para mostrarles a ustedes cómo es el menú, para que se puedan guiar si de pronto tienen algún cliente que les pide un soporte, que les diga, yo quiero ver, por ejemplo, quiero cuadrar grabaciones por movimiento, entonces nos vamos, por ejemplo, configuración, vamos, por ejemplo, a excepciones. Aquí buscamos que cuando el disco duro se llene, que pite, que no pite, que si tiene problemas de red. Entonces ustedes buscan, por ejemplo, error en el disco duro, entonces le dan acá y le dan acá. Entonces ya en teoría, cuando hagan esto, obviamente aquí no me sale nada, como les digo, es una simulación. Cuando le digan eso al cliente, le van a decir, cuando el disco duro se le llene, le va a pitar. Y de esa manera, o sea, es simplemente un menú en el que ustedes se pueden guiar para poder dar una solución remota a un cliente que de pronto no tenga acceso a internet y usted le pueda más o menos explicar cómo poder trabajar. Aquí tenemos, por ejemplo, el movimiento que les decía. Aquí en teoría aparecería una visual de una cámara, ustedes la habilitarían y aplicarían. En la parte de, vamos acá en back, en la parte de disco duro, el cronograma de grabación lo podrían también ajustar, ¿sí? Y podrían verificar también todas estas clases de funcionalidades. ¿Qué recomiendo yo? Obviamente, esto es solo una guía. Si ustedes pueden dar un soporte con un equipo real conectado, sería mucho más fácil y siempre van a la fija de que les va a funcionar todo. Aquí son simplemente imágenes que muestran esta simulación. Esto es lo que les queríamos mostrar el día de hoy. En cuanto a las herramientas de Hikvision, son gratuitas, no tienen licenciamiento, se encuentran disponibles en la página de Grupo Control para que ustedes las puedan descargar y tengan acceso a ellas. Si tienen dudas en cuanto al uso de las herramientas cuando las quieran utilizar en algún proyecto formal, nos pueden contactar y con el mayor gusto los podemos asesorar en este tema.